continuación contaremos con la participación del señor Ángel Emilio Hidalgo, historiador, investigador y docente universitario, miembro de la Real Academia de la Historia Ecuatoriana. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación, conciudadanos y conciudadanas. Quiero hacer una breve corrección antes que nada. Yo no soy miembro de la Real Academia Ecuatoriana de la Historia, esa institución no existe. Lo de lo real, las realezas, esos son para Europa, ¿no? Estamos y somos libres, independientes, republicanos desde 1820, con la independencia de Guayaquil y luego pues la independencia sellada en las faldas del Pichincha el 24 de mayo de 1822. Yo pertenezco a la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Soy historiador profesional, me gradué en la Universidad Andina Simón Bolívar como magíster en Historia Andina y además soy catedrático universitario y también escritor, poeta. Tengo algunos libros publicados. En fin, con esa pequeña aclaración, si me permiten, voy a introducir al tema que realmente es muy importante y celebro, al igual que el doctor Alarcón, aplaudo la iniciativa de que se declare el 15 de noviembre como el Día Histórico de la Lucha Obrera en el Ecuador. No solamente de la lucha obrera, esto es importantísimo, sino también de la lucha artesanal, de los artesanos y de todos los trabajadores de este país. Porque hay que reconocer, hay que primero leer los textos de los historiadores, no lo digo yo, lo dicen grandes historiadores como el doctor Ron Pineo, un historiador estadounidense que profundizó, hizo un estudio muy detenido acerca del 15 de noviembre de 1922, y me voy a permitir citar un par de frases de su texto importantísimo que salió publicado en la Revista Ecuatoriana de Historia Económica, año 4, número 8 del segundo semestre de 1990, ¿verdad? El artículo se titula Una reinterpretación de la agresividad obrera, el derrumbe de la economía del cacao y la huelga general de Guayaquil en 1922, el que está aquí. Esto lo publicó el Banco Central en el año 1990, el Centro de Investigación y Cultura del Banco Central del Ecuador. Y allí hay algo que a mí me parece importante destacar. Se aclara qué era lo que realmente ocurría en el país en 1922. Cito: los precios de los productos de primera necesidad, tales como harina, manteca, lentejas, cebollas, arroz, azúcar, menestras y café, se elevaron drásticamente. Los arriendos se cuadruplicaron. El periódico guayaquileño El Guante proclamó que todo artículo valía 3 veces más. Un observador verificó que los precios de todas las necesidades básicas para la vida se han triplicado y cuadruplicado durante los últimos años. Y cuando se elevaron los precios, desaparecieron las oportunidades de trabajo. Para la mayor parte de la gente que vivía en Guayaquil, esto representaba mayor sufrimiento. Estas fueron las razones reales por las que surgieron las protestas de los trabajadores, primero ferroviarios, que se declararon en huelga en octubre de 1922, los trabajadores de la empresa de ferrocarriles en Durán. Estas fueron las reales razones, ¿verdad?, como resultado del derrumbe de la economía cacautera, por las cuales los obreros presentaron una serie de quejas, y fue un efecto dominó. Lo empezó la empresa de ferrocarriles del Estado en 1922, lo continuó la empresa Tranvías de Guayaquil, que era parte de la empresa de luz y fuerza eléctrica que se creó en el año 1905 y que para el año 1922 ya tenía pues un buen tiempo operando en la ciudad, donde se elaboró un pliego de peticiones que, entre otras cosas, pedía el aumento de sueldo, pedía una jornada justa de 8 horas. Eso ya estaba en la ley desde el gobierno de Alfredo Baquerizo Moreno, pero no se respetaba. Los patronos hacían que los trabajadores trabajen muchas horas más. Existe el testimonio también y esto se constata en la prensa de esos años, de estos documentos, fuentes primarias, ¿verdad?, de que los obreros del ferrocarril trabajaban hasta 18 horas al día.
se levantaban a las 4:30 de la mañana para llegar a sus lugares de trabajo a las 11, a las 4:30 de la mañana para llegar a sus lugares de trabajo a las 5 de la mañana y recién salían a las 11 de la noche. Estamos hablando desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche de 18 horas. Es decir, una sobrecarga de trabajo, una explotación laboral en la cual ellos se encontraban, pues no había otra opción porque evidentemente si no los despedían. Y esas son las razones reales de esta huelga que primero empezó, como ya mencioné, por parte en octubre del 22 de los trabajadores del ferrocarril. Luego siguieron otros trabajadores, se sumaron sectores artesanales. Hay toda una tradición de conformación de las sociedades artesanales a raíz de la Revolución Liberal, ¿verdad? Y posteriormente apoyó a este movimiento esta entidad que mencionó el doctor Alarcón, la FTRE, Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana. Sin embargo, y esto es algo muy importante que también se tiene que saber, no solamente fue ese impulso y organización por parte, fue todo el pueblo, fue el pueblo de Guayaquil el que realmente estaba inconforme por las injustas condiciones materiales de vida en estos momentos. Por lo cual, y según el estudio del doctor Pineo, una de las conclusiones a las que llega es que fue un movimiento de masas espontáneo, de tal manera que la gente salió a las calles respondiendo a condiciones negativas directas y fácilmente comprensibles. No había necesidad de que revolucionarios entrenados convenzan a los obreros de una futura utopía nebulosa, dice el doctor Pineo. Al contrario, solamente había necesidad de mirar alrededor de lo que pasaba y confirmar que su situación había empeorado sustancialmente y entonces comenzar a quejarse junto a los demás obreros. Esa es la razón por la cual es una obligación moral por parte de nuestro Estado ecuatoriano a través de la Asamblea que se declare el 15 de noviembre de 1922 como el día histórico de la lucha, no solo de los obreros, no solo de los obreros y los artesanos, sino de todos los trabajadores del país. ¿Por qué? Porque fue realmente una expresión popular espontánea. Mucha gente que estaba en las calles no eran artesanos y obreros, eran personas comunes y corrientes, eran sus hijos, sus mujeres o sus esposas, sus compañeras, eran personas del barrio que salieron a respaldar esta iniciativa de los artesanos y los obreros. Por lo cual, que se declare este día, que el Estado ecuatoriano reconozca este día 15 de noviembre, realmente tiene una doble connotación muy importante y positiva para la historia de aquí en adelante. En primer lugar, es el reconocimiento a el mundo del trabajo y a los derechos de los trabajadores, que no solamente son los trabajadores recordándolos a partir de la huelga y matanza del 1 de mayo de 1886 en Chicago, sino que son los trabajadores ecuatorianos que en Guayaquil, el 15 de noviembre de 1922, murieron por la demanda de que se reconozcan sus derechos como trabajadores. Es decir, es un acto, yo diría, patriótico, que se reconozca el 15 de noviembre, ¿verdad? Que es nuestro día de los trabajadores. Más que el 1 de mayo, es el 15 de noviembre el que tenemos que recordar, porque son los trabajadores ecuatorianos, nuestros antepasados, los que murieron, y en primer lugar. Y en segundo lugar, porque la historia siempre ha sido escrita desde el poder, y particularmente desde el poder político. Muy pocas veces se han establecido fechas cívicas y de conmemoración relacionadas con lo social. Y esta es, señores y señoras, la principal conquista social. Esta es la principal conquista social en nuestro país.
haber logrado que finalmente, a partir de la Constitución de 1929, que recoge toda esta lucha de los trabajadores y trabajadoras del país, se puedan reconocer sus derechos sociales y particularmente laborales. Derechos que también tenían que ver con la atención médica, porque esto es fundamental, esto es importantísimo. Eso es algo que ellos también pidieron en esos momentos. Se decía que en esos años, en la empresa de tranvías, perdón, en la empresa de ferrocarriles, se atendía a los estadounidenses, es decir, se atendía a los funcionarios estadounidenses y no a los funcionarios ecuatorianos. Es decir, había una gran discriminación respecto de los trabajadores del país. Y esto se logró solucionar y al menos se expidieron leyes a partir de la Asamblea Nacional Constituyente que dictó la Constitución de 1929, leyes sociales de reconocimiento de los derechos de los trabajadores, se estableció esa jornada de 8 horas laborales al día y de alguna manera y en un gran sentido histórico se reconoció el legado de estas personas que dieron su vida ese 15 de noviembre de 1922 en busca de mejores condiciones de vida. Por ellos y en su memoria y rindiendo homenaje no solamente a un grupo, un sector de trabajadores, sino a todos los trabajadores del país, a una ciudad como Guayaquil, donde surgió este movimiento que llevó adelante la bandera de las luchas y conquistas sociales, que luego se extendieron en todo el Ecuador. Por ello, tenemos como ecuatorianos la obligación moral de hacer una verdadera reparación histórica y de aportar al reconocimiento de nuestra historia, de los valores de nuestra historia como ecuatorianos, supuesto, construir memoria social. Ese creo que es el objetivo final para que sea reconocido el 15 de noviembre de 1922 como el día histórico de no solamente la lucha de los trabajadores, sino de los obreros, sino de todos los trabajadores ecuatorianos. Muchas gracias.